Bien, considerando que ya pasó un buen rato con lo de Toby Fox y esa mamada de que no, no tenía traducción Undertale, creo que esto viene bien. Quizás os habéis enterado, o quizás no, pero bueno, para eso estoy yo aquí, de la discusión. Quizás os habéis enterado, o quizás no, pero bueno, para eso estoy yo aquí, de la discusión que ha habido estos días sobre Toby Fox y la no traducción Bueno, de eso escaló Undertale. una El funa, de 21 hecho. de marzo, Toby Fox publica en Twitter para anunciar que Off, un jueguito en el que él ha participado haciendo la música, acaba de recibir un parche de traducción al japonés. Y que lo probéis, que está guay. Lo que pasa es que Off llevaba desde noviembre con una traducción al español, al portugués y al italiano. Y Ok. Toby no lo había mencionado. Pero en cambio, con el japonés le faltó tiempo. Y la comunidad hispanohablante y de Brasil de Undertale, que lleva años esperando migajas, esperando a que Toby haga, aunque sea un pequeño gesto en su dirección, vio el tweet y explotó. Oye, 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 espera un momento. Wait a minute, para que él lo entienda. Bueno, crack, ¿y Undertale para cuándo? ¿Y Deltarune para cuándo? No. A ver, esto agrégale que también estaba ese pedo del tour de la Sinfónica, o no sé qué mamada de la banda sonora que iban a tocar todo el repertorio de Undertale. Y bueno, gira internacional mis huevos, porque fue países de Europa y creo que Estados Unidos. México ni siquiera entraba, creo que no había ningún país de Latinoamérica. En parte estaba eso, obviamente no es su culpa, pero claro, digamos que esto fue como una gota que rebasó el vaso. No, no tienes tiempo con Deltarune para nada más, pero para colaborar con Nintendo sí tienes tiempo, ¿no? Para cobrar sí Maldita son sea. buenos. Y esto escala durante horas. Se hace una bola de nieve gigante y Toby tiene que responder. Raro, porque normalmente ignora las polémicas, pero esta vez lo hace. Lo que te hace ver toda la escala que ha tenido toda esta polémica y lo hace con un comunicado en Blue Sky en inglés. El comunicado dice, resumido, Es que se yo sé mama también japonés este y en carnal. idiomas que domino puedo garantizar que la traducción coincide con mi visión, pero ahora no tengo tiempo de plantearme otros idiomas y en un futuro, pues ya se verá. Si esto lo pasas por el traductor de Google, te dice, no voy a traducirlo a otros idiomas. Coño, ya está. Y ahí explota todo. Lo que era una Creo que fue en esto también en el que dijo, ¿no? Que básicamente el juego no podía... ¿Cómo era? Que es... No, no, no decía que era imposible, que era obligado porque no estaba hecho para ese idioma, pero si le había hecho al japonés y había hecho cambios y mamá y comunidad media. molesta discutiendo entre ellos y con el propio fandom se transforma en una discusión global. Salen los de siempre, los que estaban ahí esperando una excusa, los que creen que la política de idiomas de un videojuego indie es donde corresponde librar la batalla por la civilización occidental. Sale a relucir la xenofobia que estaba escondida, pero tampoco tanto, y se repiten ciertos argumentos. A esto agrégale que fue momentos antes del caos que se armó en Twitter. Bueno, sí, Twitter, no, no ni le puedo decir X. Porque la traducción automática ya se había, ahora ya está activa. Y claro, todo el desmadre que se armó con eso, viendo que los japoneses eran igual que hijos de puta que este lado del mundo en cuanto hacen sus publicaciones. O sea, igual de palabra con R, palabra con X, palabra etcétera, etcétera, Argumentos etcétera. de por qué Toby no debería traducir nunca nada al español. Primero, porque Undertale tiene juegos de palabras intraducibles. Segundo, porque ¿para qué traducción oficial si va a quedar mal? ¿Has visto cómo tradujeron este juego o esta película? Un desastre. Se cargaron el juego. Mejor en inglés. Y el tercero, el clásico. Aprende inglés, huevón. El primer argumento dice que traducir es imposible. El segundo dice que traducir queda mal demasiadas veces. Y el tercero dice que traducir queda mal y además es culpa tuya por no saber inglés. Las redes inundadas de juegos mal traducidos con mensajes apocalípticos. Por culpa de una mala traducción. Arruinaron este juego, esta película y mi padre me abandonó. No quiero volver a pasar esto con Undertale. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por MSI. Cuando te matan en un shooter online, siempre hay una excusa. Que si el lag del monitor, 271 Publi de algo que UR, no puedo pagar, UDOLED, carnal, lo cuesta siento. milisegundos. Símbolos son muy negros. Gear 3 cuando miras a activo. Uno de los mejores por fin patrocinar este. ¿Por qué las traducciones salen mal cuando salen mal? ¿Qué está pasando exactamente en ese proceso? ¿Cómo funciona todo el proceso de traducción? Y sobre todo, cuando sale mal, A ver, creo que sé a dónde va, pero resumen, o sea, es básicamente por una mala gestión o mala supervisión. O sea,
Es básicamente tiene la culpa. Y para principal ello, he problema. hablado con alguien que lleva años haciéndolo. El principal Tamara problema. Prats, antigua vocal de la Comisión de Videojuegos de Atrae y traductora de videojuegos con créditos suficientes para que probablemente hayas jugado algo que ella ha traducido sin saberlo. Lo de sin saberlo no es una figura retórica, es que en muchos juegos directamente no ponen a los traductores en los créditos. Pero eso es otro tema que ya tocaremos. El argumento de mi amiguillo el zorrillo, al menos honesto, no dice que traducir sea imposible ni que los traductores sean malos. Dice, solo puedo garantizar que algo coincide con mi visión en Carnal, también lo que te hubieras ahorrado con decir ya veremos y punto. el idioma que domino, o al menos En vez eso de es lo que armarte cree una él, y Biblia, él carnal. solo sabe japonés e inglés, por tanto no puede tocar nada más. Suena razonable. El problema es lo que implica sin decirlo. Implica que supervisar la traducción japonesa de Undertale fue algo especial, algo que solo él pudo hacer porque sabe japonés, y que sin ese conocimiento la cosa no habría salido bien. Y eso no es cierto, porque lo que Toby Fox hizo supervisando esa traducción no es una locura ni algo excepcional, no es un secreto solo accesible a los elegidos o a personas que llevan años en Tumblr. Es lo que cualquier buen proceso de localización le pide al desarrollador. Existe un libro sobre la traducción al japonés de Undertale. No es solo sobre Undertale, sino que es sobre localización de inglés al japonés, pero usando el caso de Undertale como ejemplo. Hay que decir que es muy ligerito porque el 90% de las páginas son imágenes, y lo recomiendo especialmente para fans de Undertale que llevan semanas defendiendo a Toby Fox argumentando que no se puede traducir el juego porque se pierden los juegos de palabras. Y lo digo porque precisamente es un libro que habla de... Y aquí hay que hacer conjeturas, porque a ver, no nos hagamos pendejos. Todos hemos conocido el juego eh, del boca a boca en parte, y también estoy seguro de que en la misma situación que yo han encontrado el juego ya traducido por fans. Y claro, o sea, lo has jugado y lo has llegado a entender, es una de las razones por las cuales te encantó el juego. Y claro, si hay un grupo de fans que lograron traducir, al menos en su mayoría, de forma que entiendas el juego o la esencia del juego, claro, esto ya no tiene lógica, o sea, te Porque estás... traducir bien implica reescribir, reinterpretar y rediseñar partes del juego, y que traducir literalmente es traducir mal y cargarse la experiencia del jugador. Así que es irónico cuando la propia empresa que tradujo el juego que defiendes se ríe de tus argumentos. La implicación de Toby Fox fue buena ¿Quién y chinga? habla bastante bien de él. El libro afirma que antes de empezar la traducción, Toby proporcionó notas de los personajes, contexto y posibles ideas de localización. Hubo comunicación constante por correo entre Toby y el equipo de localización para discutir detalles del juego, elecciones concretas de traducción, feedback, y esta fue la implicación de Toby Fox. De alabar, pero tampoco es algo excepcional, que mucha gente cree que... A ver, sí, o sea, no... dijeras, ok, el güey está traduciendo palabra por palabra él solo, porque hay que darle mérito también. En su mayoría, obviamente tuvo ayuda, pero en su mayoría él hizo el juego solo. Y de hecho está esa madre de que si revisan el código fuente del juego es un desmadre completo. Mientras estaban traduciendo al japonés Pero fue porque él lo hizo solo, en su mayoría. Si mal no recuerdo. Mi amigo el zorrillo estaba ahí detrás mirando la pantalla diciendo, no, ahí no va eso, ahí va Yamete Kudasai. Tamara... Claro, entonces tú no estás haciendo la traducción solo, estás buscando gente que haga la traducción, gente profesional, que claro, obviamente es la vía lógica que tienes que tomar. Y tú la estás supervisando. Claro, ayuda a que sepas japonés para que haga las cosas más fácil, pero a final de cuentas está supervisando lo que están haciendo. Escribió así. Normalmente el traductor trabaja con un documento, texto en inglés a un lado, espacio para el idioma de destino al otro. Cuando tienes una duda, mandas una pregunta. Oye, ¿este personaje es el hermano mayor o el menor? Se responde y se continúa. Oye, aquí hay un juego de palabras que solo funciona en inglés. Te propongo dos soluciones. Se elige y se adapta. Normalmente no hace falta que intervenga porque la mayoría de juegos de palabras suelen ser chistes que no tienen una importancia clave en la historia. Cuando sí que tiene una importancia clave en la historia o personajes, sí que suele ser importante la comunicación. Pero igualmente la mayoría de desarrolladores aceptan que los profesionales van a saber mejor que ellos cuál es la mejor adaptación a ese idioma y les dejan trabajar. Esto no requiere que el desarrollador sepa japonés, requiere que el desarrollador esté disponible cuando el traductor tiene preguntas, que responda, que diga sí o no, o aquí me importa esto y aquí tenéis libertad. Si es verdad que Toby, al saber japonés,
Me vale verga. Hay que pagar el premium. Japonés pudo proponer algunos cambios concretos él mismo, y esto pues es una ventaja, pero no es la diferencia entre que la traducción funcione o no. Lo que marcó que fuese una buena traducción es que estuvo presente, que respondió los correos. Sí, o sea, fue... Cuando Toy Fox dice, solo pude garantizar mi visión con el japonés porque sé japonés, en realidad lo que debería decir es, tuve buena relación de trabajo con el equipo de traducción y estuve disponible cuando me necesitaron. Lo cual habla muy bien de él, pero no es un superpoder que muchos fans parecen creer que es, porque para eso precisamente están los profesionales, que no solo saben el idioma, sino que conocen el contexto cultural, las referencias y el lenguaje de internet de ese idioma, cosas que no se aprenden estudiando vocabulario, se aprenden siendo parte de esa cultura. Y en el caso concreto de Undertale, donde mucho del humor nació directamente de Tumblr y de Reddit, eso es importante. El argumento que más circula, el que más gente repite con la cara de estar diciendo algo súper inteligente, es que Undertale tiene juegos de palabras que dependen del inglés. Y claro, en otro idioma, esos juegos de palabras no existen, por tanto no se puede traducir sin perder la esencia. El problema es que esa lógica asume que traducir es copiar lo que hay en el original y pegarlo en otro idioma. Y aquí también viene otra cosa, y es que voy a hacer una comparación. Quienes han visto anime ya hace un chingo de tiempo, cuando de hecho ni siquiera creo que había Crunchyroll, claro, tú encontrabas traducciones hechas por fans. Y habían palabras que tal cual sí tenían un significado, pero era un juego de palabras, o sea, era un significado largo. Para entender esta palabra tienes que entender estas otras dos y pues, algo así más o menos, y claro. Lo que hacían era ponerte los subtítulos y claro, si había una parte que era intraducible, te ponían tal la palabra, pero te ponían un párrafo entero dándote el contexto. Y al menos para mí eso también funcionaba. Claro, no, si no hay forma, entonces directamente puedes dar contexto o puedes regionalizarlo. Y para que no se pierda la esencia, prefiero mantenerlo, pero, o sea, sí se tomaron la molestia de hacer eso. Eso es lo que hace Google Translate, hermano, no un traductor profesional. Lo que hace un traductor profesional cuando un juego de palabras no funciona en el idioma de Exacto, destino, o sea, se le llama estrategia de compensación. Esto es que si no puedes resolver el chiste en el punto A donde aparece en el original, pues lo mueves. Y de hecho, scans de manhwas o mangas, aunque ya no sé dónde los verán porque tu manga desapareció. F. Pero se darán cuenta y a los mismos güeyes que lo traducen te dicen no puedo traducir esto, pero significa tal cosa. O puede traducirse como todo, o puede entenderse como etcétera, etcétera. Recuperas más adelante donde el idioma sí tiene más margen. El chiste cambia de sitio, a veces de forma, pero el jugador lo recibe igual. Y para demostrar que esto no es teoría, sino que es exactamente lo que tuvo que pasar con la traducción al japonés, vamos con Sans y Papyrus. En el libro, esta es una de las partes más destacadas, me imagino. Y de hecho es lo que más se conoce. Papyrus, tanto Papyrus como Sans, a la vez que hacen los diálogos, el texto o fuente de letra es básicamente su nombre. Comic Sans y Papyrus, no sé qué mamada era. En inglés, Sans tiene toda su personalidad construida sobre recursos tipográficos. Escribe siempre en minúsculas, tiene un ritmo seco, tono de no me importa nada y su risa que es muy característica. Papyrus es lo contrario, todo en mayúsculas, habla muy grandilocuente y además ambos hablan con sus fuentes tipográficas, Comic Sans y Papyrus, y el juego lo escribe en esas fuentes como un recurso humorístico. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Que en japonés no hay mayúsculas ni minúsculas, entonces como recurso expresivo no existen. Y además, la tipografía Papyrus y Comic Sans no tienen caracteres japoneses, así que ya ahí tienes por lo pronto dos concesiones antes de siquiera haber traducido una sola línea de diálogo. Y encima, la risa característica de Sans... Y este el tema también, o sea, te haces un despelote, pero claro, va a salir algo porque decidiste hacerlo y más allá de que Toby Fox sea un fanático exagerado sobre cosas japonesas, etcétera, etcétera, el güey hace un buen trabajo, o sea, hay que darle mérito por el juego, etcétera. Pero claro, digamos que de todos los idiomas, justamente el japonés es más complicado. Porque al menos, no sé, a español, portugués, francés, claro, hay ciertas cosas que puedes cambiar, pero en realidad en su mayoría es básicamente una traducción directa. En su mayoría no le tendrías que cambiar mucho.
en japonés no se usa, por tanto no se entendería. Para Sans decidieron que usarían el pronombre oira. Esto en japonés se usa para personajes que suenan rurales, para personajes traviesotes. Es el pronombre que usa Meowth en Pokémon. Sans no es ni rural ni traviesote, pero era lo que mejor les encajaba con personaje que habla de forma marcada y distinta al resto. El libro menciona que algunos fans lo consideraron una puta mierda de cambio y otros que dijeron que estaba bastante bien el cambio, algo que ocurre con casi cualquier adaptación desde siempre. Con Papyrus fue más complicado, porque claro, no hay mayúsculas, no hay tipografía y no hay tono grandilocuente. Entonces, ¿qué te queda, tío? No te queda nada. La solución que encontraron fue escribir todos sus diálogos en vertical. Tate Gumi se llama. Así que cuando lo ves en pantalla, pues tú piensas, hostia, este habla de forma distinta al resto. El problema es que el juego no estaba diseñado para texto en vertical, así que había bugs y hubo que reescribir partes del código. También barajaron cambiarle el nombre a Taterus, por lo de Tate vertical. Lo descartaron porque dijeron que no era gracioso, lo cual es una decisión creativa completamente legítima tomada por personas que estaban pensando en el chiste y no en transliterar sílabas. Pues todo este trabajo, todo este lío fue para dos puñeteros personajes. Y el japonés es un caso especialmente complicado por razones específicas de esa lengua. La inmensa mayoría de idiomas no requieren ese nivel de cirugía, no tienes que reescribir código para traducir el juego al español. Así que cuando alguien te dice que Undertale es intraducible por los juegos de palabras, en verdad está siendo tremendamente ignorante. Primero, porque Undertale no es el Quijote. Y segundo, porque es literal lo que pasó con la traducción al japonés que ya se ha hecho y que sí que fue un dolor de pelotas, que requirió hasta reescribir parte del código y que aún así se hizo. Probablemente porque Código que está de la vez. que Toby Fox es un poco huivo. Si no, yo creo que le hubiese dado pereza, le hubiesen dicho que le den por el culo por mucho que sepa el idioma. Que ojo, hay juegos que sí que son genuinamente intraducibles. Blue Prince, por ejemplo, es un juego donde el idioma es literalmente el puzzle, la mecánica central. Traducirlo implicaría directamente hacer otro juego. Pero Undertale no es ese caso. Entonces, ¿por qué salen mal las traducciones cuando salen mal? Primero, hay que entender cómo funciona el proceso de traducción. Porque lo que se imagina la mayoría de gente es a un tío en un ordenador, el juego en una pantalla y el texto en otra. Y no está tan lejos de la realidad, pero tampoco es así exactamente. La cadena funciona así por norma general. El desarrollador llega a un acuerdo con un publisher. El publisher tiene contactos con agencias de traducción. Las agencias de traducción tienen un... A ver, es que ya el tema de intermediarios sí es un caos. Porque la comunicación suele fallar y no suelen salir muy bien las cosas. Y de hecho sucede con empresas grandes más que todo. de traductores freelance con los que ya ha trabajado. Y el freelance, que en muchas ocasiones es un falso autónomo y que es quien finalmente escribe la traducción, no ha hablado con siempre el en la desarrollador. mierda. No puede hablar con el desarrollador. Su contrato con la agencia normalmente lo prohíbe. Así que 4 eslabones y el que menos información tiene es el último. El que carga con la responsabilidad del resultado final también. La agencia fija una tarifa por palabra. No es una negociación, ¿vale? Es un precio de lista. Si no lo acepta, se llama al siguiente y a tomar por culo. Tamara cobraba la mitad trabajando para agencias grandes de lo que cobra ahora trabajando en agencias pequeñas que suelen ser más de juegos indies. Las agencias grandes, que son los que tienen acuerdos con estudios AAA, son generalmente las que peores condiciones ofrecen. El traductor entra en el servidor de la agencia, ve el texto en inglés a un lado y un espacio en blanco al otro. No ve el juego, no ve las escenas. A veces los IDs de los segmentos dan alguna pista del contexto, pero a veces son números. Raramente te dan siquiera algo para probar el juego. Con los indies sí que es más común que te den una clave, pero en grandes eso olvídate. Y en las agencias grandes hay otro problema. En muchas ocasiones hay varios traductores trabajando en paralelo en el mismo juego sin saber quiénes son entre sí, sin poder preguntarse, oye, ¿cómo está? A ver, básicamente, hagamos el trabajo por separado y ya cuando sea el día de entrega, cada uno trae su parte. Traduciendo este Nunca término, sale bien. mientras que en agencias pequeñas suele haber un Discord por proyecto. El estándar de la industria para calcular plazos es 2000 palabras por traductor por día. Si el juego sale en 3 semanas y hay 90.000 palabras, pues haced las cuentas. Y si el plazo aprieta, pues aprieta, porque son freelance, y los freelance son autónomos y es fácil apretar los autónomos. La excepción que confirma la regla es Nintendo. Mira, Nintendo, como te vea que te llamas Mario y abres un supermercado, te va a meter una demanda. Pero hay que reconocerle que hace muchas cosas bien. Y Nintendo es de las pocas que tiene traductores contratados directamente, sin una agencia intermediaria. Y esto se nota. Los juegos de Nintendo están muy bien localizados y siempre suelen recibir halagos por su buen desempeño. Muy probablemente, Claro, y la mayoría de juegos de Nintendo, a ver, sí se enfoca en historia, pero lo principal es la jugabilidad. O sea, no te hace mucha falta. Bueno, estoy hablando pendejada, pero al menos en. Bueno, sí, o sea,
no te enfocas en la historia y te enfocas más en la jugabilidad. O sea, digamos que hay juegos que no están traducidos, pero que tú los puedes jugar más o menos entendiéndole porque te interesó más el juego, mecánicas, etcétera, que la historia en sí. Estar contratados, tendrán contacto más o menos Y directo eso también está el tema, o sea, que no esté traducido no significa que no lo vamos a jugar, que lo vamos a repudiar, pero claro, que esté traducido al español ayuda un poco más a que le entiendas al juego, algo que quería expresar los desarrolladores por lo menos, si es que tiene historia, etcétera, etcétera. con los desarrolladores, lo que explica ¿Es en serio? Chingas a tu madre, YouTube. el buen trabajo y el buen desempeño que hacen. Y ojito, hablo de Nintendo, no de Game Freak. Y es bastante de alabar que para Nintendo la traducción es una parte clave en la propia calidad del juego, a diferencia de muchos otros, que la traducción es un extra, o algo que haces si no tienes nada mejor que hacer. Después de todo esto, de explicarme 4 eslabones sin comunicación, las tarifas no negociables y toda la puta movida, Tamara me dijo la frase con la que se puede resumir todo este bloque: demasiado bien salen los juegos. Existen mecanismos para que el traductor haga preguntas. Esto es hoja de queries, que es, traducido al español, otro puñetero Excel. El traductor escribe: ¿este personaje habla de tú o de usted? ¿Este chiste tiene peso en la trama o puedo moverlo? El Excel sube a la agencia lo manda al publisher, el publisher con suerte lo manda al desarrollador y en algún punto del universo alguien responde. ¿Cuándo llega la respuesta? Depende. Si llega al día siguiente, ese desarrollador está tan implicado que debería ser nombrado nuevo rey de Inglaterra. Puede llegar en una semana, puede llegar en 3 o puede no llegar nunca. Tamara ha estado en proyectos AAA que no puede nombrar por contratos de confidencialidad, donde las respuestas llegaron 3 meses después de haber sido entregada la traducción. 3 meses después de que el juego ya estaba público. Que llegó la respuesta de todas formas, como una carta de un familiar muerto que viene a revelarte quién fue el verdadero asesino. Fue al mayordomo porque lo tenían mal pagado. La cosa es que el sistema contempla la pregunta pero no garantiza la respuesta. Luego está los desarrolladores que directamente se niegan a dar contexto narrativo porque, ojito, es spoiler. Lo cual es una frase que solo puede decir a alguien que no ha pensado 2 puñeteros segundos en lo que cojones está diciendo. Estoy Claro, pero para dejarse hackear a los pendejos para que se filtre todo su juego unos días antes. haciendo tu puto juego. Soy la persona que va a escribir las palabras que van a leer los jugadores que no hablan inglés. Lo que menos debería preocuparte en este mundo es hacerme spoilers, pedazo de anormal. Los juegos grandes, además, llegan en bloques. Un juego con mucho texto viene en 3 o 4 entregas. El problema es que el segundo bloque a veces revela información que cambia algo del primero. El traductor tiene que volver atrás y revisar lo que ya entregó. Es un trabajo que nadie contempló en los plazos, que nadie presupuestó, así que se convierte en un regalo y que muchos, especialmente los peor pagados, van a pasar de revisar. A veces, si hay suerte, viene un glosario con el contexto de personajes, historial, lore del mundo. En el caso más raro, incluso imágenes de objetos importantes, para así poder entender de qué se está hablando en el texto. Todo esto, ojo, describe el proceso cuando funciona de la polla, cuando nadie ha recortado todavía. Y el mercado de traducción lleva años recortando. Hay un término que aparece cada vez más en los contratos que las agencias mandan a los traductores: MTPE, traducción automática posedición. El proceso es este: la agencia pasa el texto por IA, por ChatGPT. El resultado llega al traductor y el traductor, en lugar de traducir, corrige lo que ha escupido la máquina. Aún sabiendo que tiene fallos. Porque con sí, pues ya probé el Plus y algún que otro detalle le aumenta, pero sigue siendo la misma mamada. O sea, puede cometer errores también. Esa es la cosa con esa mamada. 10 veces menos dinero porque técnicamente no están traduciendo, solo están arreglando. El objetivo de este proceso no es producir una buena traducción, es producir una que no se note que es de un robot. Eso es literalmente lo que se les pide. No que sea buena, sino que no sea obviamente mala. Ese es el listón. Que no se note es el estándar de calidad oficial de una parte creciente de la industria. Tamara se negó a aceptar este tipo de trabajos y es una de las... Y eso también, ¿qué pasa con la censura? Porque hemos visto que
que las pinches IAs hay veces en las que pones cierto contexto, ciertas frases y quieren censurar ciertas partes. Razones por las que dejó las agencias grandes. Y encima, en muchas agencias, el paso de revisión ha desaparecido. Antes había un traductor y un revisor. El revisor leía, detectaba inconsistencias, corregía, pero ese paso, cada vez más, se elimina para así aumentar el margen de la agencia. Está pasando en los videojuegos, está pasando en la literatura y está pasando en audiovisual. Entonces, traductor que no ve el juego, que no puede hablar con el desarrollador, cuyas preguntas pueden no recibir respuesta hasta que ya no importa. Trabajando en bloques que a veces se contradicen entre sí. 2000 palabras por día, a veces corrigiendo IA en lugar de traduciendo, sin revisor al final. Pues sí, demasiado bien salen los juegos. Y por si esto fuera poco, en muchos juegos los traductores no aparecen en los créditos. La agencia sí, el estudio sí, pero el traductor, el que escribió cada línea de diálogo que leíste, no. La excusa es que son subcontratados de subcontratados y en algún punto de la cadena pues alguien decidió que eso les eximía de poner su nombre. Sony, por ejemplo, empezó a acreditarlos hace poco, después de años de presión pública. La mayoría sigue sin hacerlo. Ha habido excusas de todo tipo, que si los créditos tienen que durar lo mismo que la canción, que el cliente no ha dado permiso, que el contrato no lo contempla. A ver, se verá como una especie de... Ay, verga, no me sale la palabra. No, no, ay, ¿cuál era la pinche palabra? Pero servirá como una especie de, no sé, como un certificado de trabajo que dé por hecho que sí trabajaste en ese proyecto. Porque claro, de cara al público te valen verga los créditos, o sea, te los saltas y punto. Mientras tanto, la agencia sí aparece. Se lleva el rédito del trabajo para conseguir más clientes y el traductor una mierda. Luego están lo que muchos ya sabéis, los límites de caracteres. La gran mayoría de juegos están calibrados al inglés. El cuadro de diálogo se piensa para textos en inglés y tú tienes que decir lo mismo en español, que es un idioma más largo. Aún así, en español no suele haber tanto problema. Lo peor lo tienen los alemanes. Mira, el alemán es un idioma donde las palabras no terminan. Los alemanes agarran conceptos, los fusionan en una sola palabra hasta que el resultado ocupa más píxeles que algunos personajes del juego. Hay palabras que forman parte de pesadillas. Mira esto. Una palabra, ¿vale? No tiene espacios. 80 caracteres. Significa algo relacionado con permisos de transferencia de propiedad inmobiliaria. Pero estoy seguro de que si lo pones en un notepad y guardas un archivo de texto solo con esta palabra, ese archivo ocupará más que algunos juegos de Game Boy. Ningún cuadro de diálogo de texto de ningún juego en la historia está preparado para albergar esta palabra. Tamara me contó que trabajó hace poco en Raccoon, traduciéndolo, y las moneditas del juego tenían un límite de 15 caracteres. Para que os hagáis una idea, 15 caracteres tiene 17 caracteres. Y luego están los juegos que vienen directamente de un estudio japonés, que en algunas ocasiones puede ser hasta más complicado, porque cada carácter japonés cuenta como 2 en el espacio que ocupa en pantalla. Y el cuadro venía pensado para la mitad. El traductor llega, ve el espacio disponible, hace los cálculos y pues eso, hace lo que puede. En el comunicado, además, Toby Fox dice que está muy feliz con las fantraducciones, que permiten a los fans interpretar el juego sin la carga de ser oficialmente perfectas. Al menos en PC. Los de consola, os jodéis. También dice en el comunicado que la carga de... A ver, pero salió de consolas después, entonces se jode, ¿no? A ver, bueno. Punto a favor, supongo. ¿Qué quieres que te diga? A ver. Si no tiene problemas con los fans, entonces vamos a hacer lo que queramos con ese juego, ya sea fanmates, fangames, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, siento que escaló más de lo que debería y digamos que medio que se dejó de lado porque surgió lo de la traducción automática y ya fue directamente dejando a un lado a Toby Fox y fue directo todo pinche Latinoamérica, Rusia y gringos jodiéndose contra japoneses. Pero bueno. Con lo de Toby Fox, hubiera bastado con decir ya veremos en algún momento y ya está. No hay supervisar una más. traducción oficial es demasiada... Que ya lo tildas de la palabra con R o la palabra con X. Personalmente, no sé, no tengo idea, pero yo creo que es más por un... para él ahora mismo y que no puede garantizar su visión, que prefiere no hacerlo a hacerlo mal. Después de todo lo que hemos visto, esto Yo creo que es más el tema de quiero hacerlo solo, porque si siento que lo hago en grupo va a terminar arruinando, o un grupo grande, siento que va a arruinarlo, va a haber un punto en el que va a haber fallos. Yo creo que es la perspectiva que tiene. Y más ahora que está con Deltarune. Que sí está enfocado en ese juego, ¿o no? El hijo de su
pinche porque no me acuerdo hace cuánto fue que dijeron que el güey estaba haciendo una canción para una VTuber en vez de enfocarse en el juego. Que ya Suena saque los últimos diferente, capítulos, que ¿verdad? O sea, termine el juego y que supervisar se vaya no a la es dominar el mierda. idioma, es responder preguntas y estar disponible. La carga de verdad recae en el traductor. En el desarrollador, la carga real es mucho menor de lo que su comunicado implica. Y el traductor fan, ese al que Toby Fox apoya, no recibe ninguna de esas respuestas tampoco. Trabaja igual de a ciegas que un traductor profesional mal pagado, pero es que además lo hace gratis. Y siempre que sale algo sobre la traducción, siempre vemos la aparición de muchos a gritar: en 2026 todo el mundo tiene que saber inglés. No falla la frasecita de los cojones. Tamara me contó que eligió la traducción como carrera por una razón, y es que quería que sus padres pudieran jugar videojuegos en español. A veces olvidamos que no es solo por comodidad, sino que también es por accesibilidad. Y el fandom hispano y portugués de Undertale, que son los que están pidiendo la traducción, ya han jugado al juego de Undertale. Obviamente, son fans, cabrón. O lo han jugado. Y ahí está también el tema, o sea, con un Undertale por lo menos, no sé, envía a alguien de forma externa que lo traduzca y punto. Todos los que lo querían jugar ya lo completaron, ya entendieron gracias a los fans, a las traducciones de fans. Claro, ya no hace falta que tanto pero si quieres que entre nuevo público también podrías hacer eso. ¿En inglés o lo han jugado en español? Porque Undertale es de 2015, agosto, septiembre, o más o menos medio año de en ese periodo estuvo, o salió, perdón, y van a ser de aquí a unos meses van a ser 11 años, o sea, ya pasó un buen rato. PC con un parche no oficial. Muchos lo están pidiendo, o Canal yo lo jugué hace 8 o 9 años. bien por respeto a la comunidad o porque quieren que sus amigos puedan jugarlo también. Amigos que saben que no lo van a hacer si el juego no está en su idioma. Ni siquiera es una queja egoísta, cabrón. Es querer compartir algo que les importa con gente que les importa. Dios mío, ¿y si algo sale mal? ¿Y si no traducen correctamente ese juego de palabras tan complicado que hay en el... Y esto también es si lo revisas con otros juegos. Por ejemplo, en el Genshin es un chingo de historia, un chingo de misiones extra, un chingo de diálogos de NPCs que no tienen nada que ver. Y ahí la cosa es que la traducción más importante es en la historia principal, tratan de adaptarlo para que se entienda. Y ya con los demás diálogos que ven que no tiene un peso significativo en el juego, lo terminan regionalizando las traducciones. Por ejemplo, no creo que, no sé, un NPC que se llama Shanjun Yankon, no sé, al español no creo que se traduzca como José, pero aún así le ponen ese nombre para que, no sé, se regionalice, por decirlo de una manera. Undertale y que tuvo semanas en vilo a Toby Fox. Pues bueno, siempre se puede parchear. Y digamos que con Undertale el tema, al menos la historia principal, ok, tú supervisas la historia principal, pero lo demás que lo traduzcan como ellos vean. Si quieren regionalizarlo, cambiarle Que pero... a ver, no es lo ideal, pero chico, estamos en 2026. Raro es el juego que sale y al minuto cero no tiene 10 parches disponibles. El propio Deltarune... Güey, hasta los personas los tradujeron. Esas madres estaban en inglés. Cuando, al menos el 3 y el 4 cuando estaban en la Play. Ha tenido parches para ajustar cosas y modificar escenas, que no es tan raro. Que me he cansado de ver ejemplos como estos en la discusión sobre la... Y estos son juegos de... Puta, el Final Fantasy VII es del 97, no mames. Traducción. Y hermano, que no estamos en los 16 bits, es solucionable. Y aún así, con todo esto que he mencionado, igualmente la versión en inglés no se va a ir a ninguna parte. Va a seguir estando disponible ahí por si la prefieres. Que igualmente Toby Fox está en su perfecto derecho de no traducir su juego. O sea, una cosa no quita la otra. Si a él no le sale de sus pelotas zorrescas traducir el juego, está en su derecho. Ahora, también la gente está en su perfecto derecho de estar molesta por ello. O sea, las dos cosas son verdad al mismo tiempo y son compatibles. En mi opinión personal, Toby Fox es conocido por su amor absoluto a Japón, a la cultura japonesa, al anime, al manga, a los JRPG. Que no lo podemos culpar porque yo creo que en su mayoría hemos pasado por esa fase. Lo digo fase porque hay un punto en el que ya te aburre o te das cuenta de ciertas cosas que dices, meh. RPGs, gran parte de lo que le formó como creador viene de ahí, y en parte también de ahí viene...
Por ejemplo, es fan acérrimo de Earthbound. Earthbound es un juego japonés que creo que nunca llegó a este lado del mundo. Y los que llegaron a jugar fue por una versión pirata. De hecho, la canción de Megalovania proviene de Airbound. Su incidencia Bueno, de Airbound, no me acuerdo si era del juego original o de un mod, pero sí proviene de ahí. o que se tomaran la molestia de traducir el juego al japonés, porque todo el material que consumió, Siento que fue un problema de comunicación y claro, ven algún fallo y te van a querer ejecutar públicamente. Y en el calor del... Y yo también me encabroné cuando salió todo ese comunicado y todo ese pedo, pero fue el calor del momento. Ahora lo dices, güey, ok, no le vas a sacar ya ni modo. No, no vamos a morirnos por eso. Porque yo ya jugué el juego y punto. que le inspiró y que construyó quién es, Pero sí siento que fue una falta de comunicación de cara al público. Podía haber dicho, no haber dicho nada o decir un veremos, estoy ocupado haciendo otros proyectos y punto. Mm, Claro, mientras menos te justificabas, menor yo creo que hubiera sido el problema. viene en parte de Japón. Pero también todo ese material pudo ser consumido porque llegó a él traducido al inglés. Porque no, Toby Fox no aprendió japonés con 15 años, ¿vale? Así que, con la mentalidad que Toby Fox está aplicando ahora mismo a su propio juego, él mismo no habría tenido acceso a la mayoría de obras de las que hoy es fan y que han construido quien Y en ese caso también tú dices, hay quienes han jugado juegos en inglés, güey, sí, yo estoy seguro que muchos lograron jugar algún juego que estaba completamente en inglés y no lo entendieron. Les gustó, les encantó el juego, no sé, que tendrá peleas chidas o gráficos mamalones, tal vez, o combos chingones, pero a la historia no le llegabas a tomar atención. Claro, no tenía traducción y tú simplemente ves las cinemáticas, qué bonito, pero ya después ya pasa un tiempo y dices, posiblemente si hubiera estado traducido lo huvieras tenido mucho más cariño incluso. es a día de hoy. Y esto aplica también a ti que gritas, ¡po, aprende inglés! Párate un momento y piensa en las obras de tu infancia, en el cine, en los videojuegos, en libros, en series de televisión, en anime, en arte en general. Y luego piensa qué hubiese pasado si no hubiesen existido para ti, si alguien hubiese decidido que no valía la pena traducirlas. Ya para terminar, me gustaría cerrar con un extracto del libro que habla de la traducción al japonés de Undertale y que en cierta forma condensa todo lo que hemos hablado y la importancia de la traducción. En el momento de escribir este libro, Undertale solo ha traducido oficialmente a un idioma, japonés. Aún así, el atractivo inherente del juego, junto con las traducciones hechas por fans a otros idiomas, ha ayudado a que Undertale pase a ser un pequeño juego indie a un fenómeno global. Con esto en mente, es importante señalar que aunque en este libro nos centraremos en las versiones en inglés y japonés de Undertale, esto representa solo una pequeña parte de un panorama mucho más amplio. La popularidad de Undertale va mucho más allá de esos dos idiomas. Y aquí también viene una cosa. Posiblemente si hubiera sido un poco más abierto con tu fandom, no digo que vayas a traducir cada pendejada que, o a cada maldito idioma tu juego, pero claro, si hubieras sido un poco más, claro, más abierto fan, a tu fandom. Y bueno, esto también se abre con el tema de las traducciones, no, de la piratería directamente. Ese debate que hubo después porque fue un escalón. Fue lo de Toby, luego fue lo de la traducción automática, lo que escaló a la pelea por la piratería, carnal. No sé si hay algún desgraciado que le falta una neurona defendiendo ese tema de que no, es que tienes que respetar, que las grandes empresas están haciendo ese esfuerzo por unas que mamadas. Incluso la autora de Gachakuta, si mal no recuerdo, fue la que básicamente nos mandó a la mierda por lo de la piratería. En cuanto a eso, hay que entender una cosa, Crunchyroll no tiene mucho de existencia, al menos en cuanto a popularidad, o a la biblioteca que tiene en cuanto a animes, que también no es que tenga todo el catálogo, o sea, tiene una gran cantidad, pero a cada cierto tiempo van quitando obras y, claro, es un tema de, lo van quitando, quiero volver a verlo, resulta que no está, tengo que buscarlo en otro lado, no hay en otro lado, entonces ya ni modo, tengo que buscar una página de dudosa procedencia.
Y es algo que esos desgraciados no... No, desgraciados, es algo que ellos no entienden. Básicamente, pero su cultura es otra. Pero estoy seguro de que muchos han llegado a ver, ya te digo, buscando o encontrándolo en YouTube o en Facebook. Me acuerdo que hubo un tiempo en el que sí subían capítulos completos, temporadas completas, y ahí los podías ver sin necesidad de buscar a una otra página o de irte a Crunchyroll directamente, porque a veces ni lo encontrabas. Y aquí no es que lo consumamos piratería porque seamos los villanos, los queremos ver destruidos, no. Porque no hay otra manera. Y de hecho, la autora, ya después de mandarnos a la mierda, al parecer la hicieron recapacitar. No sé si recapacitó, reflexionó, no sé. Pero ya como que se dio cuenta de que no es tan así, de que no, de que nosotros solo por malos estábamos pirateando la obra. En fin. Eso sí, había un autor que estaba en la mierda y eso también es un tema de la cultura que tienen ellos de que, güey, no nos culpes a nosotros porque te están explotando a ti. Y no sé si me estoy repitiendo y repitiendo, pero bueno. Pasando al último tema, también está la cosa de que no todos los malos son malos, ni todos los buenos son buenos. O sea, todas las publicaciones mmm, repugnantemente, todas las publicaciones que son, que dan de qué hablar, que de hecho se han hecho memes por la traducción automática de los japoneses, claro. Sabemos cómo es Twitter. Y ya sea desde la otra punta o ya sea desde la zona en la que está, siempre hay un desgraciado que publica cada reverenda pendejada que no es para tomárselo tan en serio. Por ejemplo, el autor de Roster Fighter, el del manga de la gallina que pelea. No, sí, bueno, del gallo que pelea. Fue a México a firmar autógrafos. El güey le tiene cariño porque digamos que la mayoría de la gente que le gusta la obra es de ahí. Creo que estoy redundando en un tema y me he desviado de lo que quería decir, pero bueno.